Hola, habla Ángel García Banch. Yo soy economista venezolano, tengo un doctorado en economía política y soy experto en teoría de juegos clásica y evolutiva. Pero más importante aún, y como quiero ser distinguido, es como seguidor de Cristo, seguidor de la verdad. Al ser seguidor de la verdad, debo necesariamente no mentir y no callar. Nuestro Señor Jesucristo jamás cayó. Cuando él tuvo que manifestarse, se manifestó y con claridad. Inclusive cuando tuvo que hacer uso de la violencia, la ejerció en el templo. Así que los seguidores de Jesucristo no callamos y no mentimos. Solo los seguidores del enemigo mienten o callan, prestan servicios a Satanás, que en el caso venezolano es y vaya bien representado por el narcotraficante Nicolás Maduro Moros, que es su representante en territorio venezolano, en respuesta y reporte directo a 4 carteles de Estado, y que ha invitado a la población venezolana a que se le legitime frente a Rusia, frente a China, Cuba, Irán, Turquía, Bolivia, Nicaragua, Corea del Norte, México, Surinam, Bielorrusia, Vietnam, Siria, Argelia, se me ocurre también, Sudáfrica, San Vicente y las Granadinas, Honduras, Antigua y Barbuda. Estamos hablando por lo menos más de un cuarto de la población mundial, que le es más que suficiente. No necesita ser legitimado en el resto del mundo, con que legitimen uno de cada 4 y entre ese grupo esté una potencia militar como es Rusia o China, y además se siga manteniendo el servicio de inteligencia cubano que está metido en el CEOFAN desde Padrino López, quien también tiene acuerdo con los rusos y que preparó a Venezuela en el mundo militar, pero también en el mundo civil desde el CEOFAN para mover capitales con los rusos, lo cual explica su permanencia como jefe de las armas conjunto a Maduro como jefe de Estado. Bueno, y la mejor respuesta de la población venezolana es acudir a la legitimación, es decir, a narcoelecciones. ¿Qué son narcoelecciones? Es un diseño muy simple, pero muy efectivo. Es un juego donde la gente va, deposita un papelito en una caja e independientemente del resultado de lo que diga ese papelito, el único ganador posible, dado el diseño del juego, es no uno de los múltiples, sino el único representante de la narcotiranía en esas narcoelecciones, que es Nicolás Maduro. Entonces el juego, con certeza, conocemos el resultado antes de que ocurra. Y aún así la población va. Y a quienes no mentimos y no callamos porque seguimos a Cristo y a la verdad, no a Satanás y a la mentira, no al enemigo, no favorecemos al enemigo. Y tenemos discernimiento espiritual sobre lo que ocurre, verdadero, sobre lo que ocurre en Venezuela. Se nos insulta, se nos maltrata, se nos maldice. ¿Qué gano yo con todo esto? Yo en el mundo natural lo que hago es perder. ¿Por qué? Porque lo que vienen son insultos, maltratos, etcétera. No gano dinero con esto. Lo que hago es perder. Pero en el mundo, no de lo natural, sino de la relación con Dios, yo gano. ¿Por qué gano? Porque sigo a Cristo, sigo la verdad, hablo verdad, no hablo mentira. Como los líderes que supuestamente
conducen una guerra espiritual en Venezuela. En Venezuela sí hay una guerra espiritual, por supuesto. Evidentemente, ustedes que me están escuchando han sido trabajados todos por la hechicería de babalaos, de santeros, que responden al régimen de la narcotiranía para entrarlos en confusión demoníaca y hacerles a ustedes creer que esta vez sí, que esta vez depositando el mismo papelito en las mismas cajas, con el mismo sistema, la misma trampa, el mismo fraude, esta vez sí van a desbordar, pero ustedes no están armados. Y la enmienda número 2 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que existe para que la población no esté desarmada y no se pueda establecer la tiranía, en Venezuela no aplica porque hay una tiranía, y no solamente hay una tiranía, sino una tiranía de narcos. Y no solamente una tiranía de narcos, sino una tiranía de narcos con intervención militar, política y administrativa y de inteligencia extranjera, porque están los rusos, los chinos y los cubanos. Y entonces cuando yo planteo que la solución es la intervención militar extranjera, porque en efecto ya Venezuela está intervenida y lo que hay es que desbloquearla cambiando las reglas de juego, cambiando la constitución del juego con un interventor más grande que cualquiera de los otros que ya han intervenido en Venezuela, específicamente los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces a mí me llaman loco. Es decir, Estados Unidos interviene con frecuencia de una intervención cada 3, 4 años. Se tiene 25 años votando. Jamás ha conocido el globo un país donde haya habido una narcotiranía y una oposición haya ganado las elecciones de esa narcotiranía. Ha habido tiranía, sí, y ha habido transiciones, sí, pero no una tiranía de narcos con coste de salida infinito, que saben que no existe contrato creíble alguno, que cualquier cosa que le ofrezcan del exterior o al interno para que entreguen no es creíble porque básicamente saben que un juez en los Estados Unidos, que es independiente, ¿qué significa que es independiente? Que no hay forma de removerlo política, administrativamente, que la única forma de removerlo es con la renuncia, que depende del propio juez, o con la muerte, que depende de Dios o de que alguien quiera intervenir ese proceso y acelerar. Entonces, en Estados Unidos hay justicia independiente. Por tanto, no hay ningún gobierno que pueda comprometer a ningún juez a que no dictamine contra Maduro por delitos de lesa humanidad o narcotráfico, ninguno de los cuales prescribe, ni a nivel nacional en Venezuela, ni a nivel internacional. Por tanto, no hay contrato creíble. Los narcos lo saben, no son tontos, por algo tienen 25 años allí. Y nos dicen con claridad, no vamos a salir ni por las buenas ni por las malas, nos dicen. Lo cual yo les traduzco en la única forma de salida es por las malas. Es interviniendo el juego, cambiando la matriz de beneficio, es decir, cambiando la constitución, los derechos de propiedad del juego, las reglas del juego. Es decir, buscándose un interventor, como hizo Europa. ¿Qué hizo Europa cuando se dio cuenta que no podía resolver el problema? Porque estaba intervenido ya el territorio europeo por Hitler. Bueno, una parte, en la parte oriental, pidió ayuda a la Unión Soviética y otra parte, otros 10 países en la parte occidental, le pidieron ayuda a los Estados Unidos. Y hubo sendas intervenciones militares con crudos soviéticos y venezolanos respectivamente del lado de la Unión Soviética, de los Estados Unidos, y se pudo liberar a Europa con la intervención militar solicitada por los gobiernos. Que por cierto, las intervenciones militares son todas solicitadas porque lo contrario es una invasión, es una adición de territorio. Cuando se trata de una intervención, tiene que haber un grupo de venezolanos que solicite la intervención militar extranjera, contrario a lo que hizo Guaidó y contrario a lo que están haciendo los líderes en Venezuela, convocando unas narcoelecciones para
al final terminar legitimando a Maduro frente a Rusia, China, Cuba, Irán, Turquía, Bolivia, Nicaragua, Corea del Norte, México, Surinam y por supuesto también Bielorrusia, Vietnam, Siria, Argelia, Sudáfrica, San Vicente y las Granadinas, Honduras, Antigua y Barbuda. Entonces estamos hablando de un proceso que evidentemente legitima a Maduro, le compra 6 años o le intenta comprar 6 años a Nicolás Maduro como representante de los intereses de los 4 carteles de Estado versus una intervención militar extranjera. Es decir, el loco soy yo. Estados Unidos interviene cada 3, 4 años un territorio. Pero en 25 años no se ha podido lograr con narcoelecciones sacar a los narcos por razones obvias. Y no ha habido ninguna narcotiranía que haya salido jamás depositando un papelito en una urna electoral. Y ustedes no tienen armas porque no aplica la segunda enmienda en Venezuela, como para ir a superar a la Guardia Nacional e ir a hacer respetar los resultados. Son unas narcoelecciones perfectas para Maduro. Perfectas. El más interesado es Maduro. Hay otros que ganan, por supuesto. ¿Cuántos dineros y flujos monetarios no están ocurriendo, transacciones no están ocurriendo, tanto de financiación nacional como internacional, para todas esas maquinarias políticas? Por supuesto, hay otros ganadores, pero quien más gana es Nicolás Maduro. Pero el loco soy yo. Ustedes proponen hacer lo mismo esperando resultados distintos, cuando nada, absolutamente nada fundamental ha cambiado. O ustedes se hicieron en los últimos 6 años de un ejército como para poder enfrentar al narcoestado de Maduro. ¿Ustedes en esos 6 años se hicieron de un ejército? No. Entonces, si no lo tienen, hay que ir a buscarlo. Y eso se llama intervención militar extranjera. Y un venezolano que crea en Dios, que crea en Jesús, que crea en la verdad, ¿verdad? Valga la redundancia, solo puede proponer esto. Todo lo demás raya en locura, todo lo demás es insensato, no tiene ningún tipo de sentido. Los militares en Venezuela son los primeros secuestrados, no pueden coordinarse. Su contribución, se las digo desde ya, va a ser no portar el uniforme el día de la intervención militar extranjera. Eso es lo que esperamos de ellos. No porten el uniforme, no se comuniquen, piérdanse el día de la intervención militar extranjera. Ese es su aporte a Venezuela, su aporte a la liberación. No pueden hacer más porque Chávez entregó a Venezuela, a Cuba. La inteligencia militar civil de Venezuela está en manos de cubanos. No es posible conspirar dentro de Venezuela como para remover a la narcotiranía, cosa que sería una conspiración 100% legítima. Toda vez que la nación, el ciudadano a pie, ha sido despojado, no dispone de armas como para defenderse por cuenta propia de esa tiranía de narcos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Vean el caso de Europa, no tenían armas suficientes como para sacar a los nazis, quisieron, pidieron ayuda exterior. Eso es lo que se hace y eso es lo que se dice cuando uno tiene a Dios, cuando uno tiene verdadera capacidad de discernir espiritualmente, cuando no reporta a Satanás, cuando no reporta al enemigo, cuando no reporta a la mentira, sino reporta a la verdad. Mi recomendación es que se haga esto. ¿Ok? Hay forma de hacerlo. Lo que se tiene que buscar es el apoyo internacional para llegar a explicar esto. ¿Hay interés en hacerlo? Sí, de corporaciones petroleras y de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Por supuesto que debe haberlo. El subsuelo venezolano tiene 1 de cada 5 gotas de petróleo del planeta y no hay forma de que en un contexto de guerra mundial Estados Unidos pueda suplirse sin un proceso inflacionario de crudos que estarían en términos de sus fuentes de provisión bloqueados por una guerra mundial y que en términos del lado de la demanda implicarían una expansión de la demanda descomunal tanto en la economía militar como en la civil sin que
los propios Estados Unidos expanda y Venezuela expanda, porque Canadá no puede hacerlo, ni por razones de preferencia, por su agenda verde, ni técnica, porque el salto de la producción que dieron los venezolanos en Canadá no se puede repetir. En Argentina tampoco, en Colombia tampoco. Guyana tampoco puede. 450.000 barriles diarios máximo puede tirar adicionales. El único a 1.500 millas de los Estados Unidos que puede resolver el problema de provisión de crudos y que tiene ya instaladas desde hace muchos años las refinerías en ese país como para atajar una situación de conflicto bélico internacional es Venezuela. Y esto lo entienden los militares en los Estados Unidos y lo entienden las corporaciones petroleras en Estados Unidos. Y el problema de Venezuela petrolero no es técnico. Venezuela lo que necesita son crudos, recursos financieros, mezclar esos crudos para bajar su peso gravitacional, aumentar su grado API, hacerlo transportable, comercializable y llevable a nuestras refinerías para hacer esa expansión del producto petrolero requerido para mover los activos militares y civiles. Los activos militares me refiero en agua, tierra y aire. No hay forma de desplazar los activos militares distinta a la del uso de los combustibles fósiles. Por tanto, Venezuela sigue siendo importante en tiempos de guerra como los actuales. Tanto más cuando hay un frente abierto Rusia-Ucrania que puede conducir a un proceso con Donald J. Trump de negociación versus Venezuela. Venezuela es a Ucrania lo que Estados Unidos es a Rusia. Entiéndanlo, piensen las cosas en su justa dimensión y pidan discernimiento al Espíritu de Dios, porque al parecer están siendo gobernadas sus decisiones por el enemigo, por la hechicería de babalaos, de santeros, que los tienen nubilados, los tienen divorciados de la realidad. Están rayando en la falta de cordura, la locura. Mi mejor recomendación es que reciban el 29J de una vez. Ya yo se los digo lo que va a ocurrir. Va a haber fraude, van a proclamar a Nicolás Maduro, pero el juego no termina allí. No pongan más su confianza en los políticos. No pongan su fe en los políticos. Pongan su fe en Dios. Caigan de rodillas, póstrense ante el Señor y pidan una resolución y ha de venir. Mi nombre es Ángel García Banch y hablo verdad, porque soy de Cristo, hablo verdad. No trabajo para el enemigo, no trabajo para la mentira, no trabajo para Satanás. Hablo para el Altísimo, reporto para el Altísimo y presto servicio al Altísimo, no al enemigo.